Mateo. Gritaba su madre desde la puerta, con las manos llenas de tierra y el ceño suavemente fruncido. No vayas muy lejos. Hoy el viento trae arena fina, te quemará la piel. Él se detenía un instante, se volvía con una sonrisa desarmante y respondía, no iré más allá de donde alcance mi sombra, mamá. Pero todos sabían que la sombra de Mateo era traicionera, crecía, se estiraba, se desdibujaba con cada paso. Y él la seguía como si fuera un hilo invisible que lo guiara hacia secretos enterrados bajo la arena. Su padre, un hombre de pocas palabras y manos endurecidas por el trabajo, solía observarlo desde la hortaliza comunitaria, donde plantaban lechugas, cebollas y albahaca con la paciencia de quien sabe que la tierra da fruto solo a quienes la respetan. Ese niño lleva en la sangre la sed del desierto, decía a veces, mientras clavaba una estaca en el suelo. No busca aventuras, busca respuestas. Y era cierto. Mateo no huía del aburrimiento. Buscaba algo más profundo, algo que ni él mismo podía nombrar. Tal vez era el eco de las historias que su abuela contaba al anochecer, sentada junto al brasero, envuelta en su manta tejida a mano. Hace mucho tiempo, decía ella, con la voz entrecortada por los años, el desierto no era solo arena y calor. Había guardianes. Seres que caminaban entre el viento y la sombra, que cuidaban el equilibrio de las aguas y los sueños. Pero los hombres dejaron de escuchar. Y los olvidaron. Mateo escuchaba con los ojos muy abiertos, el corazón latiendo como si las palabras de su abuela fueran semillas que germinaban dentro de él. ¿Y qué pasó con los guardianes, abuela? Ella lo miraba fijamente, como si viera más allá de su rostro, como si reconociera en él algo antiguo. Dicen que aún están aquí, solo que ya nadie sabe cómo verlos. Esa frase se le clavó en el alma. Y desde entonces, cada vez que caminaba por el desierto, no buscaba solo rocas o lagartijas o nidos abandonados. Buscaba señales. Buscaba presencias. Buscaba pruebas de que el mundo era más grande, y más mágico, de lo que los adultos admitían. El pueblo era pequeño, apenas una docena de casas rodeando un pozo central. Todos se conocían. Todos se cuidaban. Pero también todos temían lo desconocido. Decían que más allá de las dunas rojas, donde el cielo se funde con la tierra, el pasado aún respira. Y por eso, nadie iba. Pero Mateo no temía el pasado. Lo extrañaba. Ese día, como tantos otros, partió temprano. El aire estaba quieto, casi sagrado. Las palmeras apenas movían sus hojas. Y algo, una intuición, un latido, un susurro, lo condujo por un sendero que nunca antes había notado. Pequeñas huellas marcaban la arena. No eran de zorro, ni de liebre. Eran más grandes. Más deliberadas. Su pulso se aceleró. No de miedo. De expectativa. ¿Quién estás? Murmuró al viento, como si esperara una respuesta. Y aunque el viento no habló, sus pies lo llevaron más lejos. Hasta que, tras una duna solitaria, bajo la sombra retorcida de un poste de madera carcomido por el tiempo, vio algo que detuvo su aliento. 3 figuras. Encadenadas. Inmóviles. Parecían lobos. Grandes, de pelaje espeso y ojos que brillaban con una luz dorada, casi humana. Pero algo en ellos no encajaba. No era ferocidad lo que emanaban, sino una tristeza tan antigua que parecía formar parte del paisaje. Mateo no huyó. No gritó. Se acercó, despacio, como quien se acerca a un sueño que teme despertar. Uno de ellos alzó la cabeza. Lo miró. Directamente a los ojos. Y en ese instante, el niño sintió una extraña calma. No era un lobo. No del todo. Hola, susurró, con la voz temblorosa pero sincera. El ser no respondió con sonidos. Pero sus ojos dijeron, te estábamos esperando. Cada mañana, al salir de casa, sentía como la tierra seca se aferraba a sus pies, como si quisiera recordarle, estás aquí. Eres parte de mí. Y él, sin entender del todo por qué, siempre respondía con un paso más, con una mirada más atenta, con un corazón más abierto. Cuidado con ir hacia el oeste, Mateo.
Le advirtió un día don Raúl, el herrero, mientras forjaba una reja de arado con el ceño fruncido. Allá hay ruinas que no deben tocarse. El viento trae ecos, y no siempre son ecos de este mundo. Mateo asintió en silencio, pero sus ojos brillaban con una curiosidad que ninguna advertencia podía apagar. ¿Qué clase de ecos?, preguntó, casi en un susurro. Don Raúl dejó el martillo por un instante y lo miró fijamente, como si midiera si el niño tenía derecho a saber. Ecos de quienes vivieron aquí antes que nosotros. De quienes conocían el lenguaje de las piedras y los cielos. Pero, suspiró, bajando la voz, algunos dicen que no se fueron del todo. ¿Qué esperan? Y el que los escucha, a veces no vuelve igual. Esa noche, sentado junto al brasero con su abuela, Mateo no pudo callar lo que le quemaba dentro. Abuela, ¿es verdad que el desierto guarda cosas que no quiere que veamos? Ella removió las brasas con un palo, y el fuego lanzó chispas que se elevaban como estrellas fugaces. El desierto no esconde, hijo. Solo revela a quienes están dispuestos a mirar con el alma, no con los ojos. ¿Y qué veo si miro con el alma? Ella lo miró, y en sus ojos arrugados brilló algo que Mateo no supo nombrar. Compasión. Esperanza. Tal vez miedo. Verás lo que ya está dentro de ti. Tus miedos, y tus verdades. Al día siguiente, siguió las huellas más allá de lo habitual. Cruzó un arroyo seco que en invierno se transformaba en un río tímido, bordeó un campo de espinos que parecían hacer guardia, y llegó a una zona que los adultos llamaban el umbral. Era un círculo de piedras erosionadas, semienterradas, dispuestas en forma de espiral. En el centro, el suelo estaba más claro, como si algo grande hubiera estado allí hace mucho tiempo, o como si algo grande estuviera a punto de regresar. El viento cambió de dirección. Ya no era cálido ni seco. Era fresco, casi húmedo, y traía un olor extraño, a tierra mojada, a hierba recién cortada, cosas que no existían en el desierto. Mateo se arrodilló. Tocó la arena con las yemas de los dedos. Y entonces, lo sintió. Un latido. Suave, profundo, como si la tierra tuviera un corazón. ¿Quién eres?, preguntó, casi sin aliento. No hubo respuesta audible. Pero el viento se detuvo. El mundo contuvo la respiración. Y en ese silencio absoluto, Mateo supo, con una certeza que no necesitaba pruebas, que no estaba solo. De pronto, una sombra se movió entre las dunas. No era humana. No era animal. Era intermedia. Y dejó una marca en la arena, 3 garras, perfectamente alineadas, como una firma. Corrió de regreso al pueblo con el corazón en la garganta, no por miedo, sino por una emoción tan intensa que le dolía el pecho. Al llegar a casa, su madre lo abrazó, preocupada. «Estás pálido. ¿Qué viste?». Él no respondió. Solo apretó los labios y miró hacia el oeste, donde el sol se hundía en un mar de fuego. «Nada», dijo al fin. «Solo, el desierto respirando». Pero esa noche, mientras todos dormían, se quedó despierto junto a la ventana abierta, escuchando. Y juró haber oído, entre el murmullo de la brisa, un susurro que decía su nombre 3 veces. Como si 3 voces lo llamaran a la vez. Y aunque no lo supiera aún, esas voces lo estaban esperando. Porque el desierto, caminó con los pies desnudos sobre la arena fría, guiado por una certeza que no venía de la mente, sino del pecho. Las huellas seguían allí, más frescas esta vez, como si alguien, o algo, hubiera pasado hace apenas minutos. Y entonces, al doblar una duna baja cubierta de esparto seco, lo vio. 3 figuras. Inmóviles. Encadenadas. Estaban atadas a un poste de madera negra, carcomido por el tiempo y las tormentas de arena. Las cadenas no eran de hierro común, tenían un brillo opaco, como si estuvieran hechas de raíces endurecidas o de sombras solidificadas. Y los seres eran más grandes de lo que recordaba. Pelaje grueso, hombros anchos, colas quietas como si durmieran de pie. Pero no dormían. Sus ojos estaban abiertos. Mateo se detuvo a unos metros, el aire atrapado en sus pulmones. Quiso retroceder.
Quiso correr. Pero una fuerza más antigua que el miedo lo mantuvo allí, de pie, mirando. Uno de ellos giró lentamente la cabeza. No con brusquedad, sino con una gracia que parecía imposible en un cuerpo tan poderoso. Sus ojos, dorados, profundos, con un brillo que no venía de la luna, se clavaron en los de Mateo. No había hostilidad. No había amenaza. Había reconocimiento. ¿Quiénes son ustedes? Logró articular, su voz apenas un hilo tembloroso en el silencio del desierto. Ninguno respondió con palabras. Pero el segundo ser alzó una pata con cuidado, como si mostrara una herida antigua. En su cuello, bajo el pelaje, Mateo distinguió marcas. No eran cicatrices. Eran símbolos. Trazos curvos, líneas entrelazadas, como los que su abuela dibujaba en el suelo con un palo cuando hablaba de los guardianes del equilibrio. Un escalofrío le recorrió la espalda. No de frío. De comprensión. No son lobos, murmuró, más para sí que para ellos. El tercer ser emitió un sonido bajo, profundo, como el gemido de una fuente que vuelve a brotar. No era un aullido. Era un lamento. Un llamado. Mateo dio un paso. Luego otro. Hasta que estuvo tan cerca que podía sentir el calor de su aliento, lento y constante, como el de un viejo amigo que ha estado esperando demasiado tiempo. ¿Por qué están encadenados? Preguntó, esta vez con más firmeza, con una tristeza que no era solo suya, sino de toda la tierra. El primero de ellos bajó la cabeza, como si asintiera. Y entonces, Mateo vio algo que le partió el alma, las cadenas no estaban sujetas al poste por clavos ni cerrojos. Estaban, creciendo de la tierra. Como raíces. Como si el propio suelo se negara a soltarlos. ¿Quién los encadenó? Silencio. Pero en ese silencio, Mateo escuchó lo que no se decía, fueron los hombres. Los que temieron lo que no entendían. Se arrodilló. No por debilidad. Por respeto. Yo no les tengo miedo, dijo, y las palabras salieron con una verdad tan pura que el viento las llevó lejos, como una promesa. El primer ser lo miró fijamente. Y esta vez, Mateo no vio solo ojos dorados. Vio memorias. Vio ríos que ya no fluían. Vio árboles que ya no daban sombra. Vio un mundo que había perdido su ritmo. Y entonces, como si hubiera cruzado un umbral invisible, supo que no podía irse. No sin hacer algo. Volveré, susurró. Mañana. Con agua. Con comida. Y, con ayuda. Uno de ellos cerró los ojos, como si agradeciera. Otro inclinó la cabeza. El tercero permaneció inmóvil, pero su mirada lo siguió hasta que Mateo dio media vuelta y comenzó a caminar de regreso. Cada paso le pesaba más. No por el cansancio, sino por la responsabilidad que sentía crecer dentro de él, como una semilla que, de pronto, ha encontrado agua. Al llegar al pueblo, las luces estaban apagadas. Solo la luna iluminaba los techos de paja y las paredes de adobe. Pero en su pecho, algo había cambiado. Ya no era solo un niño curioso. Era un puente. Entre lo olvidado y lo presente. Entre lo humano y lo sagrado. Se acostó, pero no durmió. Cerró los ojos y vio, una y otra. ¿Ves, esos tres pares de ojos dorados? Y escuchó, en la oscuridad de su cuarto, el mismo susurro que había oído la noche anterior, Mateo. Esta vez, no había duda. Lo llamaban por su nombre. Y aunque el mundo creyera que eran lobos, él ya sabía la verdad, no eran bestias. Eran almas. Almas que el desierto había protegido, y que ahora, por alguna razón que aún no entendía del todo, habían elegido a él para despertarlas. Años atrás. Son para los que no tienen nombre, le había dicho entonces. Las flores entienden lo que las palabras no alcanzan. Con eso en el bolsillo, como un talismán, salió de casa. El cielo aún estaba teñido de azul oscuro, y las estrellas se despedían una a una, como si también supieran que algo importante estaba por suceder. Al acercarse al lugar, el corazón le latía con una mezcla de temor y ternura.
¿Volverían a estar allí? ¿O habrían desaparecido como un sueño al despertar? Pero cuando dobló la última duna, los vio. Exactamente donde los había dejado. Inmóviles. Silenciosos. Y sin embargo, diferentes. El primero de ellos, el que lo había mirado con tanta intensidad, ahora tenía las orejas ligeramente erguidas, como si hubiera estado esperando su regreso. Mateo se detuvo a unos pasos, respiró hondo y habló con voz suave, como si temiera romper un hechizo. Traje agua, dijo, sosteniendo la cantimplora. Y pan. Y, esto. Sacó el frasco de barro y lo dejó sobre la arena, con cuidado, como si depositara una ofrenda en un altar. Luego, muy lentamente, se arrodilló y vertió un poco de agua en una pequeña hendidura entre las piedras. El segundo ser inclinó la cabeza hacia el agua. No bebió de inmediato. Solo olió. Y entonces, con una delicadeza que sorprendió a Mateo, acercó el hocico y lamió una gota. Una sola. Como si probara no el líquido, sino la intención detrás de él. ¿Tienen sed desde hace mucho?, preguntó el niño, con la voz quebrada por una emoción que no podía nombrar. Nadie respondió. Pero el tercero de los seres, el más callado de los tres, emitió un sonido bajo, casi un suspiro. Y en ese suspiro, Mateo escuchó siglos de sequía, de soledad, de espera. Se arrastró un poco más cerca, hasta quedar a apenas 1 metro de distancia. El primero lo observaba, inmóvil, pero sus ojos parpadeaban con una lentitud casi humana. Y en ese parpadear, Mateo vio algo que lo dejó sin aliento, lágrimas. No eran lágrimas como las humanas. No caían. Solo brillaban, atrapadas en el borde de sus ojos dorados, como perlas de luz antigua. ¿Por qué lloran?, susurró, con la garganta apretada. El ser no bajó la mirada. Al contrario, la sostuvo con una fuerza tan profunda que Mateo sintió que su propio corazón se abría, como una flor al sol. En ese instante, una ráfaga de viento pasó entre ellos, levantando la arena en pequeños remolinos. Y en medio de ese movimiento, Mateo vio algo que antes no había notado: las cadenas no solo estaban enterradas en la tierra. Estaban vivas. Pequeños brotes verdes asomaban entre los eslabones, como si la propia vida intentara liberarlos desde dentro. ¿Quiénes son ustedes, de verdad?, insistió, con la voz apenas audible. El primero de los seres abrió ligeramente la boca. No para gruñir. No para morder. Sino como si quisiera formar una palabra. Y aunque ningún sonido claro salió, Mateo sintió una vibración en el aire. Una palabra antigua, casi olvidada: guardianes. No la escuchó con los oídos. La sintió en los huesos. Se quedó helado. Su abuela tenía razón. Eran los guardianes del equilibrio. Los protectores del desierto. Y estaban presos, no por maldad, sino por olvido. Los olvidaron, dijo en voz alta, más para sí que para ellos. Por eso los encadenaron. Porque ya nadie creía en ustedes. El segundo se asintió, casi imperceptiblemente. Y entonces, con un movimiento lento, levantó una pata y señaló hacia el cielo. Mateo alzó la vista. Las nubes, escasas en esa época del año, comenzaban a formar una figura extraña: 3 puntos, alineados como estrellas. ¿Es una señal? El tercer ser emitió un sonido más claro esta vez. No era una palabra, pero tenía intención. Era una pregunta. Mateo, ¿nos ayudas? El niño tragó saliva. Sabía que si alguien del pueblo los viera, los temería. Tal vez los atacaría. Tal vez los encadenaría de nuevo, con cuerdas más fuertes, con muros más altos. Pero también sabía, con una certeza que venía del fondo de su ser, que no podía dejarlos allí. Sí, dijo, con voz firme, aunque le temblaran las manos. Los ayudaré. Y en ese momento, algo cambió en el aire. El viento se volvió más cálido. La arena bajo sus pies pareció susurrar. Y los 3 seres, por primera vez desde que los vio, se movieron al unísono. No con fuerza, sino con una gracia ancestral, como si recordaran quiénes eran. El primero se acercó un paso.
Tan cerca que Mateo pudo ver las vetas doradas en su pelaje, como si la luz del sol se hubiera tejido en su piel. Y entonces, con una ternura que lo conmovió hasta las lágrimas, apoyó su frente contra la de Mateo. Fue un contacto breve. Pero en ese instante, el niño sintió una oleada de imágenes, ríos fluyendo, árboles floreciendo, risas de niños bajo un cielo azul, un mundo en armonía. Y luego, el silencio. La sequía. El miedo. El olvido. Se separaron. Mateo tenía los ojos llenos de lágrimas, pero no de tristeza. De propósito. Volveré, prometió. Mañana. Y no vendré solo. Los tres seres lo miraron. Y aunque no dijeron nada, sus ojos dijeron todo: confiamos en ti. Mateo se levantó, recogió su cantimplora vacía y el frasco de barro, y comenzó a caminar de regreso. Pero esta vez, no se sentía solo. Sentía que el desierto caminaba con él. Que el viento lo conducía. Que la tierra, por fin, lo reconocía como uno de los suyos. Y mientras el sol se alzaba en el horizonte, dorando las dunas como si bendijera cada grano de arena, Mateo supo que su vida ya no sería la misma. Porque había tocado algo sagrado. Y lo sagrado, una vez tocado, jamás suelta. Más allá, en el pueblo, el día comenzaba como siempre. Pero en el corazón de un niño, reconocimiento. Ya los viste, ¿verdad? Dijo, sin levantar la aguja. Mateo se detuvo en el umbral, con el pecho agitado y las manos aún temblando. Asintió, incapaz de pronunciar palabra. Su abuela dejó el bordado a un lado y extendió una mano. Él corrió a su lado y se arrodilló, como si buscar refugio en su sabiduría. No son lobos, abuela, susurró, con la voz quebrada. Los miré, y sentí que me conocían. Como si me hubieran estado esperando. Ella acarició su cabello con ternura, pero sus ojos se perdieron en el horizonte, como si mirara a través del tiempo. Nunca fueron lobos, dijo al fin. Son los hijos del viento seco. Los que nacieron cuando la tierra aún hablaba con las estrellas. Los que juraron proteger el equilibrio, incluso si el mundo los olvidaba. Mateo tragó saliva. Recordó las lágrimas doradas, las cadenas vivas, la frente tibia contra la suya. Están encadenados, dijo. No con hierro, sino, con algo que crece de la tierra. Como si el propio desierto los retuviera. La abuela suspiró, y su aliento olió a hierbas y a recuerdos. No es el desierto quien los retiene, hijo. Es el miedo de los hombres. Hace generaciones, cuando las fuentes empezaron a secarse, los ancianos de entonces creyeron que los guardianes habían fallado. Que ya no merecían ser honrados. Así que los ataron, no con cadenas, sino con una promesa rota, la promesa de que ya no serían escuchados. ¿Y por eso no pueden irse? No pueden irse porque nadie los libera con el corazón. Las cadenas no se rompen con fuerza. Se deshacen con memoria. Con fe. Mateo bajó la cabeza. Recordó cómo el primero de los seres lo había mirado, cómo había apoyado su frente contra la suya. No fue un gesto de sumisión. Fue un reconocimiento. Como si dijera, tú eres el que recordará. ¿Qué debo hacer, abuela? Ella lo miró fijamente, y en sus ojos había una mezcla de orgullo y tristeza. Debes decidir si estás dispuesto a creer en lo que nadie más ve. Porque si lo haces, el pueblo no lo entenderá. Te llamarán loco. Tal vez te alejen de ellos. Pero si no lo haces, el desierto seguirá muriendo, y los guardianes se convertirán en sombras. Mateo apretó los puños. Sentía el peso de la elección en cada hueso. Yo, ya los vi, dijo. Ya los sentí. No puedo fingir que no existen. La abuela sonrió, una sonrisa pequeña pero luminosa. Entonces ya has elegido. Esa tarde, mientras el sol caía implacable sobre las calles de adobe, Mateo regresó al lugar. Esta vez llevaba consigo un libro pequeño, encuadernado en cuero, que su abuela le había dado. Estaba lleno de dibujos antiguos, de símbolos que coincidían con las marcas en los cuellos de los guardianes. Al verlo llegar, los tres seres alzaron las cabezas. No con ansiedad,
sino con una calma antigua, como si hubieran esperado este momento desde antes de que el mundo tuviera nombre. Mateo se sentó frente a ellos, abrió el libro y señaló uno de los dibujos, 3 figuras bajo un sol invertido, rodeadas de cadenas que se convertían en raíces. ¿Este símbolo, es ustedes? El primer guardián inclinó la cabeza. Luego, con una pata, trazó en la arena una línea que conectaba el símbolo del libro con otro dibujo en su propio cuello. «Están diciéndome algo», murmuró Mateo, con los ojos brillantes. Y entonces, al observar más de cerca, notó algo que antes le había pasado desapercibido: las marcas no eran solo decorativas. Eran un lenguaje. Cada curva, cada ángulo, contaba una historia. La historia de su prisión. La de su promesa. La de su espera. Uno de los guardianes emitió un sonido suave, casi musical. Mateo lo reconoció, era la misma entonación que usaba su abuela al cantar las canciones de la cosecha. ¿Ustedes, cantaban para traer la lluvia?, preguntó, asombrado. El segundo guardián cerró los ojos y asintió. Y en ese gesto, Mateo comprendió todo: la sequía no era un castigo. Era un silencio. El silencio de quienes ya no eran llamados. Con manos temblorosas, tomó una piedra lisa y, imitando los trazos del cuello del guardián, dibujó el símbolo en la arena. Al terminar, levantó la vista. ¿Así? El primero de los seres lo miró. Y esta vez, no solo con reconocimiento. Con gratitud. El viento sopló de nuevo, más fuerte. Y las cadenas, por primera vez, emitieron un sonido, no de metal, sino de madera vieja que se resquebraja. De raíces que se sueltan. Mateo contuvo el aliento. Hoy no vaya solo, le había dicho ella antes de que saliera. No por miedo, sino porque lo que vas a hacer ya no es solo tuyo. Es de todos. Pero Mateo no llevó a nadie consigo. Aún no. Sabía que si los adultos veían a los guardianes, los interpretarían como una amenaza. El miedo, más fuerte que la razón, los haría actuar con brusquedad. Y él no podía arriesgar eso. No después de lo que había sentido. No después de lo que había visto. Caminó con paso firme, aunque el alma le temblara como una hoja al viento. Cada vez que se acercaba al lugar, el aire cambiaba. Se volvía más denso, más cálido, como si el propio desierto contuviera la respiración en señal de respeto. Y allí estaban. Los 3 guardianes. Aún encadenados, pero ya no inmóviles. Uno de ellos caminaba en círculos pequeños, como si probara la solidez de sus límites. Otro observaba el cielo con atención, como si contara las horas. El tercero, el mismo que había apoyado su frente contra la de Mateo, permanecía sentado, pero sus ojos seguían cada movimiento del niño con una intensidad que no era amenazante, sino protectora. Volví, dijo Mateo, con una voz que intentaba ser fuerte, pero que se quebraba por la emoción. El guardián sentado se levantó lentamente. No con brusquedad, sino con una gracia que parecía desafiar la gravedad. Se acercó hasta donde la cadena le permitía y se detuvo. Mateo, sin dudarlo, dio los últimos pasos y se arrodilló frente a él. Traje más agua, dijo, sirviendo cuidadosamente en el cuenco. Y pan. Y, esto. Abrió el libro en la página donde había dibujado los símbolos la noche anterior. El guardián inclinó la cabeza, olió las páginas como si reconociera su olor, y luego, con una pata suave, rozó uno de los trazos. ¿Este, tiene un nombre?, preguntó Mateo. El guardián alzó la mirada. Y aunque no habló con palabras, sus ojos dijeron: es el nombre de la lluvia olvidada. Mateo sintió un nudo en la garganta. Recordó las historias de su abuela, las sequías que habían forzado a su gente a emigrar, los pozos que se secaron sin explicación. ¿Y si todo eso hubiera podido evitarse, si alguien hubiera seguido escuchando? Quiero ayudarlos, dijo, mirándolos uno por uno. Pero no sé cómo romper las cadenas. El segundo guardián se acercó entonces. Más alto, más imponente, pero con una mirada serena. Con un movimiento lento, dobló una pata y señaló hacia el centro del círculo de piedras. Mateo se levantó y siguió su gesto. Allí, en el suelo,
Había una losa medio enterrada. La arena la cubría, pero al limpiarla con las manos, descubrió un grabado, 3 manos entrelazadas, cada una de una forma distinta, una humana, otra con garras, otra hecha de raíces. Es un juramento, susurró. El tercer guardián emitió un sonido suave, casi un canto. Y entonces, algo increíble sucedió, el libro en las manos de Mateo emitió un leve resplandor. Las páginas se movieron solas, hasta detenerse en una ilustración que mostraba a un niño sosteniendo un cuenco de agua frente a 3 figuras encadenadas, exactamente como él lo estaba haciendo ahora. ¿Esto ya sucedió antes?, preguntó, con los ojos llenos de asombro. El primer guardián asintió. Y en ese asentimiento había siglos de espera, de esperanza renovada, de ciclos que se repiten cuando el corazón humano está dispuesto a creer. Mateo se sentó en la arena, con el libro en el regazo, y comenzó a leer en voz alta los símbolos, imitando los sonidos que su abuela le había enseñado. No sabía si lo hacía bien, pero lo hacía con todo su ser. Con cada palabra, el viento respondía. Con cada sílaba, las cadenas crujían suavemente, como si soñaran con la libertad. De pronto, el segundo guardián se acercó al cuenco de agua y, con infinita delicadeza, metió una pata. No para beber. Para tocar. Y al hacerlo, el agua brilló con un destello dorado. ¿Qué significa eso?, preguntó Mateo. El primero de los guardianes lo miró fijamente, y esta vez, con una claridad que traspasó el silencio, formó con los labios una palabra que el niño sintió más que escuchó: confianza. En ese instante, Mateo supo que no se trataba solo de liberarlos. Se trataba de reconocerlos. De restablecer el vínculo que el tiempo y el miedo habían roto. Voy a contarles a los demás, dijo, con una determinación que sorprendió incluso a él. No sé si me creerán, pero tengo que intentarlo. El tercer guardián emitió un sonido bajo, casi un lamento. No de tristeza, sino de advertencia. ¿Tienen miedo? El primero negó lentamente, pero sus ojos decían otra cosa: ellos sí tendrán miedo. Y el miedo rompe lo que el amor construye. Mateo bajó la cabeza. Sabía que tenían razón. El pueblo temía lo desconocido. Si aparecían de pronto, gigantescos, con ojos que miraban el alma, los atacarían. Los encerrarían de nuevo. Tal vez para siempre. Entonces, ¿qué hago? El segundo guardián se acercó y, con la punta de su hocico, tocó suavemente el pecho de Mateo, justo donde latía su corazón. ¿Es aquí?, preguntó el niño, con los ojos húmedos. Los 3 asintieron al unísono. Y en ese gesto, Mateo comprendió la verdad más profunda: no necesitaban que los liberara con las manos. Necesitaban que los liberara con la voz. Con la memoria. Con la fe. Volveré, prometió, con la voz firme. Y esta vez, no solo traeré agua. Traeré recuerdos. Traeré palabras. Traeré a mi pueblo, si es que aún tienen ojos para ver. Pero también veía los rostros del pueblo, los ceños fruncidos, las miradas desconfiadas, las voces que se alzarían en contra de lo que no podían entender. ¿Y si no me creen, abuela?, había preguntado esa tarde, con la voz temblorosa. Ella lo había mirado desde su mecedora, los ojos entrecerrados como si viera más allá del presente. No se trata de que te crean, Mateo. Se trata de que tú no dejes de creer. Porque si tú callas, entonces sí estarán perdidos para siempre. Ahora, con la luna alta y las estrellas vigilando en silencio, supo que debía hablar. No mañana. No cuando estuviera preparado. Ahora. Antes de que el miedo se instalara del todo en su pecho. Al amanecer, fue directo a la plaza del pueblo, donde los adultos ya comenzaban a reunirse para repartir las tareas del día. Su madre regaba las lechugas con gesto cansado. Su padre reparaba una cerca con las manos enrojecidas por el sol. Don Raúl afilaba una hoz, y otros vecinos discutían en voz baja sobre la sequía que no daba tregua. Mateo se paró en medio del círculo, con el corazón golpeándole las costillas como un tambor ancestral. Tengo que decirles algo, dijo, con una voz más firme de lo que sentía. Todos se volvieron. Algunos con curiosidad.
Otros con fastidio. ¿Otra de tus historias, Mateo? Rió un joven desde el fondo. ¿Viste hadas en las dunas? Nadie rió. Algo en la mirada del niño los detuvo. Su madre se acercó, preocupada. ¿Qué pasa, hijo? ¿Estás bien? Él asintió, pero no apartó la vista del grupo. No son hadas, dijo. Son guardianes. Los vi. Están encadenados al oeste, más allá del umbral. Y no son lobos. Son algo más. Algo que pertenece a este lugar. Un murmullo recorrió la plaza. Algunos intercambiaron miradas de inquietud. Otros fruncieron el ceño. ¿Guardianes? Preguntó don Raúl, dejando la hoz. Eso es cosa de cuentos, muchacho. No es un cuento. Exclamó Mateo, y su voz tembló, pero no por miedo. Están allí. Los toqué. Me miraron como si me conocieran desde antes de nacer. Basta ya. Intervino el alcalde, un hombre de barba gris y voz grave. Mateo, te quiero como a un nieto, pero esto suena a tonterías. Estamos lidiando con pozos secos, con cosechas que no brotan, y tú vienes a hablarnos de espíritus. ¿No son espíritus? Gritó, y esta vez las lágrimas asomaron en sus ojos. ¿Son los que cuidaban el equilibrio? Y los encadenaron porque dejaron de creer en ellos. Por eso no llueve. Por eso la tierra se está muriendo. Silencio. Un silencio tan profundo que se oyó el crujido de una rama seca movida por el viento. Fue su abuela quien rompió el hechizo. Había aparecido en el umbral de su casa, envuelta en su manta, los ojos fijos en su nieto. Él dice la verdad, dijo, con voz clara y sin titubeos. Todos se volvieron hacia ella, sorprendidos. Abuela, murmuró Mateo, aliviado y aterrado a la vez. Hace 50 años, continuó ella, caminando lentamente hacia la plaza, yo también los vi. Eran 3. Estaban en el mismo lugar. Mi abuelo, el jefe de la aldea en ese tiempo, los encadenó porque pensó que habían traído la sequía. Pero no fue así. La sequía vino cuando los encadenó. Porque rompió el pacto. ¿Y por qué nunca nos lo dijo? Preguntó el alcalde, con la voz quebrada. Porque el miedo los hizo olvidar, respondió ella. Y el olvido es más fuerte que la memoria, hasta que alguien se atreve a recordar. Mateo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. No de miedo. De esperanza. Todavía podemos arreglarlo, dijo, mirando a cada uno de ellos. Pero tienen que creer. No con los ojos. Con el corazón. Nadie habló al instante. Algunos bajaron la mirada. Otros se tocaron el pecho, como si buscaran algo que habían perdido hace mucho. Fue su padre quien dio un paso al frente. ¿Qué hay que hacer? Mateo lo miró, y en los ojos de su padre vio algo que nunca había visto antes, fe. No ciega. Pero suficiente. Tenemos que ir allá, dijo. Juntos. Y reconocerlos. No como bestias. Como parte de nosotros. Su madre se acercó y le puso una mano en el hombro. No dijo nada. Solo asintió. Uno a uno, los vecinos comenzaron a moverse. No con entusiasmo, sino con una curiosidad temblorosa, como quien se asoma al borde de un abismo que también podría ser un nuevo comienzo. Y mientras el sol se alzaba sobre el desierto, tiñendo las dunas de oro, Mateo supo que ya no caminaba solo. Cuando llegaron a la duna desde donde Mateo los había visto por primera vez, todos se detuvieron. El viento cesó. Hasta el sol pareció contener su brillo. Y allí estaban. Los 3 guardianes, erguidos, mirando al grupo sin moverse. Sus ojos dorados reflejaban la luz como espejos antiguos, y sus pelajes, agitados suavemente por una brisa que solo ellos parecían sentir, brillaban con un matiz que no pertenecía a este mundo. Un murmullo recorrió a la multitud. Alguien retrocedió. Otro se santiguó. Pero nadie habló. El silencio era tan espeso que se podía tocar. Mateo dio un paso adelante. No tengan miedo, dijo,
sin volverse. Ellos no vinieron a castigar. Vinieron a esperar hasta que alguien los recordara. El guardián del centro, el mismo que había apoyado su frente contra la de Mateo, inclinó lentamente la cabeza, como en saludo. Y entonces, con una lentitud que parecía desafiar el tiempo, abrió la boca. No fue un gruñido. No fue un aullido. Fue una palabra. Una sola. Clara. Antigua. Pronunciada con una voz que no venía de la garganta, sino del viento, de la tierra, del alma misma del desierto: hijo. El aliento de Mateo se detuvo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Porque esa palabra no era solo para él. Era para todos. Era el nombre que los guardianes daban a los humanos cuando aún caminaban juntos. ¿Qué dijo? Preguntó su madre, con la voz temblorosa. Dijo, hijo, respondió Mateo, sin apartar la mirada. Nos llamó, hijos. Su abuela se adelantó entonces, con paso firme a pesar de su edad. Se detuvo frente al guardián más alto, el de la mirada más serena, y con voz clara, aunque cargada de siglos, habló: perdonen nuestro olvido. No fue traición. Fue miedo. Pero hoy volvemos. El guardián bajó la cabeza hasta quedar a la altura de los ojos de la anciana. Y entonces, con una ternura que conmovió hasta al más escéptico, rozó suavemente su mejilla con el hocico. Un sollozo se escapó de entre la multitud. Alguien empezó a llorar en silencio. El alcalde, con las manos temblorosas, dio un paso al frente. ¿Qué debemos hacer?, preguntó, con la voz quebrada. Dinos cómo reparar lo que rompimos. El segundo guardián, el que tenía las marcas más profundas en el cuello, alzó una pata y señaló el suelo entre ellos y el pueblo. Luego, fijó su mirada en Mateo. Quiere que nos acerquemos, dijo el niño, entendiendo. Quiere que toquemos la tierra. Juntos. ¿Y si es una trampa?, susurró uno de los jóvenes desde atrás. No lo es, intervino la abuela, sin mirarlo. Ellos no conocen la traición. Solo conocen el vínculo, y su ruptura. Mateo se arrodilló en la arena. Sin dudarlo. Sin miedo. Extendió una mano hacia el guardián más cercano. Vengan, dijo, mirando a su gente. No con espadas. No con cadenas. Con las manos vacías. Con el corazón abierto. Uno a uno, los habitantes del pueblo se arrodillaron. Al principio con torpeza, luego con devoción. Formaron un círculo alrededor de los tres guardianes, y cada uno posó las palmas sobre la tierra seca. Y entonces, algo sucedió. La arena bajo sus manos comenzó a vibrar. Suavemente al principio, luego con más fuerza, como si el corazón del desierto latiera bajo ellos. Las cadenas que sujetaban a los guardianes emitieron un sonido profundo, no de metal, sino de madera antigua que se deshace, de raíces que se liberan. El primer guardián alzó la cabeza al cielo y emitió un canto largo, melódico, que no pertenecía a este mundo, pero que resonaba en el alma de cada persona allí presente. Era una canción de lluvia. De raíces. De memoria. Y en medio de ese canto, Mateo sintió como algo dentro de él se sellaba. No era magia. Era pertenencia. Están libres, susurró, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Pero los guardianes no se movieron. No corrieron. No desaparecieron. Se quedaron allí, mirando a cada rostro, como si grabaran sus almas en la memoria del viento. Y entonces, el más antiguo de los tres, el que había dicho, hijo, miró fijamente a Mateo y, con una voz que solo él pudo oír en su interior, dijo, ahora tú eres el puente. Porque aunque los guardianes habían sido liberados, la tierra seguía seca. Los pozos, vacíos. Las hojas de las plantas, marchitas. Y aunque nadie lo decía en voz alta, la duda se enroscaba en los rincones de cada casa, ¿habrá sido suficiente? Mateo lo sentía también. Cada mañana se despertaba con el pecho oprimido, como si algo estuviera a punto de romperse, o de renacer. Una tarde, mientras ayudaba a su madre a regar los últimos brotes de albahaca con el agua racionada del pozo, ella lo miró con una tristeza dulce en los ojos.
¿Tú crees que van a volver? Preguntó, señalando con la barbilla hacia el oeste. No lo sé, respondió Mateo, sin mentir. Pero siento que no terminó. Esa noche, durante la cena, el alcalde convocó a todos en la plaza. La noticia se extendió como el fuego en la paja seca: el manantial del Cañón Seco, el más profundo y fiable del valle, había dejado de brotar por completo. Es la última fuente, dijo, con la voz quebrada. Si no vuelve a fluir en 3 días, tendremos que irnos. No hay más agua. Un murmullo de angustia recorrió a la multitud. Algunos niños lloraron. Una anciana se cubrió el rostro con las manos. Mateo apretó los puños bajo la mesa. Recordó el canto del guardián. La palabra, hijo. La promesa tácita en sus ojos dorados. No se irán, dijo de pronto, levantándose. No todavía. Todos se volvieron hacia él. ¿Qué quieres decir? Preguntó su padre, con voz suave pero firme. Los guardianes no se fueron, explicó. Los vi esta mañana. Están en la ladera norte del umbral. No se han movido. Como si esperaran algo. ¿Esperar qué? Preguntó don Raúl, con escepticismo apenas disfrazado de esperanza. Mateo tragó saliva. Sentía el peso de 100 miradas sobre él, pero también sentía algo más, una certeza que venía de más allá de las palabras. Creo que no basta con liberarlos, dijo. Creo que tenemos que recordar cómo vivir con ellos. No como dueños de la tierra, sino como parte de ella. Su abuela asintió desde su rincón, los ojos brillantes. El equilibrio no se restaura con un acto, dijo. Se teje con cada día. Con cada gesto. Con cada palabra dicha con respeto. El alcalde miró al cielo, luego a la gente, y finalmente a Mateo. ¿Qué propones, niño? Mateo respiró hondo. Mañana, al amanecer, iremos al manantial seco. Llevaremos ofrendas, agua que aún nos queda, flores del jardín, sal del pozo antiguo, y nuestras voces. Cantaremos las canciones que mi abuela conoce. Las que hablan de la lluvia, de las raíces, del viento que cuida. ¿Y si no funciona? Preguntó una mujer, con la voz temblorosa. Entonces al menos habremos intentado con el corazón, respondió Mateo. Y eso nunca es en vano. Esa noche, nadie durmió bien. En cada casa, las familias preparaban sus ofrendas en silencio. Algunos tejían cintas de lana con los colores del amanecer. Otros escribían palabras en trozos de corteza. Los niños dibujaban soles, raíces, ojos dorados. Mateo se quedó despierto junto a la ventana, mirando las estrellas. Sabía que el verdadero peligro no era la sequía. Era la desesperanza. Y si perdían eso, ya no importaría si llovía o no. De pronto, una ráfaga de viento más fresca que las demás acarició su rostro. Y en ella, tan clara como el alba, escuchó una voz que no era humana, pero que lo llamaba por su nombre, Mateo. Se levantó de un salto y corrió al patio. Allí, en la sombra de la higuera, vio una figura. Alta. Silenciosa. Con ojos que brillaban como brasas doradas. Era uno de los guardianes. El más antiguo. ¿Viniste a ayudarnos? Susurró Mateo. El guardián no respondió con palabras. Solo asintió. Y luego, con una pata, trazó en la tierra un símbolo que Mateo reconoció del libro: 3 gotas cayendo sobre una raíz. Mañana, dijo el niño, entendiendo. Mañana regresará el agua. El guardián lo miró fijamente, y en sus ojos había una advertencia y una promesa al mismo tiempo. Pero solo si cantan con el alma. Mateo caminaba al frente, esta vez sin el libro, sino con un pequeño cuenco de madera que su abuela le había dado. En su interior, una sola gota de agua, la última que habían guardado del pozo comunitario, descansaba como una perla sagrada. ¿Estás seguro de esto, hijo? Le preguntó su madre en voz baja, caminando a su lado. No, respondió él, con sinceridad. Pero sé que si no lo intentamos, nunca lo sabremos.
llegaron al cañón al filo del mediodía. El manantial, antes fuente de vida, era ahora una grieta oscura en la roca, seca y agrietada como labios sedientos. El aire allí olía a vacío, a ausencia. El alcalde se acercó, tocó la piedra con la palma de la mano y suspiró. «Está muerto». «No», dijo la abuela, colocándose frente a la roca con su bastón en alto. «Está esperando». Sin más, comenzó a cantar. Su voz, vieja pero firme, se elevó como humo sagrado. Era una melodía antigua, de esas que no se aprenden, sino que se heredan en los huesos. Hablaba de las primeras lluvias, de las raíces que beben en la oscuridad, del pacto entre el cielo y la tierra. Uno a uno, los demás se unieron. Al principio con voces temblorosas, luego con más fuerza. Los niños repetían las sílabas como si fueran oraciones. Los hombres entonaban con las manos en los hombros de sus vecinos. Las mujeres sostenían los cuencos con ofrendas al cielo. Mateo se arrodilló frente a la grieta y vertió la gota de agua en su interior. «Vuelve», susurró. «Por favor, vuelve». Y entonces, como si el mundo hubiera estado conteniendo el aliento, un sonido surgió de las profundidades. Suave. Lejano. Pero real. ¿Escucharon eso?, preguntó don Raúl, con los ojos muy abiertos. Sí, dijo Mateo, con el corazón latiendo como un tambor. Es el agua. Pero el sonido no creció. Se detuvo. Como si algo lo retuviera. La abuela dejó de cantar y se volvió hacia Mateo. Falta algo. ¿Qué?, preguntó él, desesperado. Ella lo miró fijamente, y en sus ojos había una pregunta que él entendió al instante. ¿Tú? Mateo se levantó. Caminó hasta el borde del manantial y, sin pensarlo dos veces, extendió los brazos. ¿No somos dueños?, gritó, con la voz quebrada por la emoción. Somos parte. Y te pedimos, no que nos des, sino que nos recuerdes. En ese momento, una ráfaga de viento descendió del cielo, más fresca que cualquier brisa que hubieran sentido en años. Y en medio del viento, tres figuras aparecieron en lo alto del cañón. Los guardianes. No caminaron. No corrieron. Simplemente estuvieron allí, como si siempre hubieran estado. El más antiguo alzó la cabeza y emitió un canto profundo, vibrante, que resonó en las paredes de piedra como un trueno lejano. El segundo guardián se acercó al borde y, con una pata, tocó la roca seca. El tercero bajó lentamente hasta el fondo del cañón y se detuvo frente a Mateo. ¿Qué debemos hacer?, preguntó el niño, con los ojos llenos de lágrimas. El guardián lo miró, y en su mirada había una orden antigua, pero también una súplica: canten juntos. Entonces, todos lo entendieron. No era solo la abuela. No era solo Mateo. Era el pueblo entero. Cada voz, cada corazón, cada recuerdo. Y volvieron a cantar. Pero esta vez, no como suplicantes. Como familia. La tierra tembló suavemente. Las grietas en la roca se llenaron de una luz tenue, dorada. Y desde las profundidades, el sonido del agua creció. No como un estallido, sino como un suspiro de alivio. Primero una gota. Luego un hilo. Luego un chorro claro, fresco, cristalino, que brotó de la roca como si nunca hubiera dejado de fluir. Alguien gritó. Otros lloraron. Los niños rieron y se arrodillaron para tocar el agua con las manos. Mateo se dejó caer de rodillas, con el rostro mojado por lágrimas y rocío. El guardián más cercano apoyó su frente contra la suya, como la primera vez. Gracias, susurró el niño. Gracias a ti, respondió una voz en su interior. Por no olvidar. Y mientras el agua volvía a correr, los tres guardianes se fundieron con el viento, con la sombra, con el alma del desierto. No se fueron. Solo se hicieron invisibles, para quienes aún no saben mirar con el corazón. Pero Mateo no estaba tranquilo. Cada noche, al cerrar los ojos, volvía a ver los ojos dorados de los guardianes. Y cada mañana, al despertar, sentía en el pecho una inquietud que no podía nombrar. Porque aunque el agua había regresado, algo seguía incompleto.
Algo aún permanecía atado, no en el desierto, sino en el alma del pueblo. Fue una tarde, mientras caminaba junto al arroyo recién nacido, que lo vio, su mejor amigo, Luca, sentado bajo la higuera, con la cabeza gacha y los hombros hundidos. ¿Qué te pasa?, preguntó Mateo, sentándose a su lado. Luca no levantó la vista. Todos hablan de lo que viste. De los guardianes. Del milagro. Pero yo no estuve allí. No los vi. No los oí. Y ahora, siento que no merezco este agua. Mateo lo miró, con el corazón encogido. No se trata de ver, Luca. Se trata de creer. Pero tú los tocaste, dijo Luca, con la voz quebrada. Tú los liberaste. Yo solo, fui uno más en la multitud. No, respondió Mateo, poniéndole una mano en el hombro. Fuiste parte del canto. Y eso es lo que los despertó. No fui yo solo. Fuimos todos. Luca alzó la mirada, con los ojos húmedos. ¿De verdad? De verdad, dijo Mateo. Y por eso, necesito que me ayudes con algo. ¿Con qué? Mateo respiró hondo. Sabía que lo que iba a proponer era arriesgado. Pero también sabía que era necesario. Los guardianes no están completamente libres, dijo en voz baja. Las cadenas se deshicieron, sí, pero el verdadero vínculo aún no se ha sellado. Mi abuela me lo explicó anoche, para que el equilibrio sea duradero, alguien debe caminar entre los dos mundos. Alguien que los recuerde, y que los haga recordar. ¿Y, tú quieres hacerlo? No solo yo, dijo Mateo, mirándolo fijamente. Quiero que vengas conmigo. Que seas testigo. Que guardes la memoria conmigo. Porque si solo yo lo sé, algún día, cuando ya no esté, todo se olvidará de nuevo. Luca lo miró en silencio durante un largo rato. El viento movía las hojas sobre sus cabezas, y el agua murmuraba como una canción antigua. ¿Y si me dan miedo? También me dieron miedo a mí, confesó Mateo. Pero el miedo no es lo opuesto a la valentía. La valentía es caminar con el miedo, y no dejar que te detenga. Luca tragó saliva. Luego, con un temblor apenas perceptible en las manos, asintió. Está bien. Iré contigo. Mañana al amanecer, dijo Mateo. Llevaremos ofrendas. Agua nueva, flores del jardín, y las palabras que mi abuela nos enseñó. Y los buscaremos no para pedirles nada, sino para agradecerles. Y para prometerles que nunca más los olvidaremos. ¿Y si no aparecen? Aparecerán, dijo Mateo, con una certeza que no venía de la cabeza, sino del alma. Porque esta vez no los llamamos con necesidad. Los llamamos con amor. Esa noche, los dos amigos se despidieron sin muchas palabras. Pero en sus miradas había un juramento silencioso, no serían solo niños del desierto. Serían guardianes de la memoria. Y mientras la luna iluminaba las dunas, Mateo supo que no estaba solo. ¿Tienes frío?, preguntó Mateo al notar que Luca temblaba, aunque la mañana era cálida. No es frío, respondió su amigo, con la voz apenas audible. Es, como si el desierto me estuviera mirando. Es porque te siente, dijo Mateo, sonriendo con ternura. Por primera vez, no eres un extraño aquí. Eres parte de su historia. Caminaron en silencio hasta el umbral. Al llegar, Mateo se detuvo. El aire allí era distinto, más denso, más vivo, como si cada grano de arena guardara un latido. Y entonces, los vieron. Los tres guardianes estaban de pie en el centro del círculo de piedras, inmóviles, pero con las cabezas alzadas, como si los hubieran estado esperando. No había cadenas. No había tensión. Solo una presencia antigua, serena, que parecía decir, sabíamos que vendrían. Lucas se aferró al brazo de Mateo. Son más grandes de lo que imaginaba. No mire su tamaño, susurró Mateo. Mira sus ojos. Luca respiró hondo y alzó la vista. Y en ese instante, algo en su pecho se soltó. Porque en los ojos dorados del guardián más cercano no vio bestia, ni espíritu, ni misterio.
Vio reconocimiento. Como si lo hubiera conocido desde siempre. Hola, dijo Luca, con voz temblorosa, pero sincera. El guardián inclinó levemente la cabeza. Y luego, con una lentitud que parecía desafiar el tiempo, se acercó. Se detuvo a un paso de ellos y bajó el hocico hasta quedar a la altura de sus rostros. Mateo abrió el cesto y sacó el cuenco. Trajimos agua, dijo. Del manantial que volvió a brotar. Para agradecerles. El segundo guardián se acercó y olió el agua. Luego, con una pata, rozó suavemente el borde del cuenco. Al hacerlo, el líquido brilló con un fulgor dorado que se extendió por el aire como una promesa. ¿Qué significa eso? Preguntó Luca, con los ojos muy abiertos. Significa que aceptan nuestro agradecimiento, respondió Mateo. Pero también que quieren algo más. El tercer guardián, el más callado de los tres, dio un paso al frente y miró fijamente a los dos niños. Luego, con la punta de su pata, trazó en la arena un símbolo que Mateo conocía bien, dos manos entrelazadas, una humana, otra con garras, unidas por una raíz. «Quieren un pacto», dijo Mateo, con la voz quebrada por la emoción. No uno de servidumbre, sino de hermandad. Luca tragó saliva. ¿Y qué debemos hacer? El primer guardián se acercó a Mateo, y el segundo a Luca. Cada uno apoyó suavemente la frente contra la de cada niño. En ese contacto, no hubo palabras. Pero hubo visiones. Mateo vio ríos que fluían entre las dunas, árboles que crecían donde antes solo había polvo, niños jugando junto a criaturas de pelaje dorado bajo un cielo lleno de estrellas. Y Luca vio lo mismo, pero desde sus propios ojos. Como si el futuro ya estuviera escrito, y solo faltara vivirlo. Cuando se separaron, ambos tenían lágrimas en el rostro. ¿Lo sentiste, verdad?, preguntó Mateo. Sí, susurró Luca. Sentí que pertenecía. El guardián más antiguo alzó la cabeza y emitió un sonido suave, casi un canto. Y en ese canto, Mateo escuchó las palabras que cambiarían todo: ahora, sois los ojos del mundo que mira con el alma. En ese instante, las cadenas invisibles que aún ataban el equilibrio se rompieron por completo. No con estruendo, sino con un suspiro cósmico, como si el universo entero asintiera. Los guardianes no se desvanecieron. Se quedaron allí, observando. Y por primera vez, no como prisioneros del olvido, sino como aliados de la memoria. Mateo tomó la mano de Luca. No somos solo nosotros, dijo. Somos el comienzo. Y mientras el sol se alzaba sobre el desierto, tiñendo el cielo de oro y esperanza, dos expresar. ¿Crees que los demás lo entenderán?, preguntó de pronto, sin mirar a Mateo. No sé, respondió él, con sinceridad. Pero ya no importa si lo entienden, mientras no lo olviden. Al acercarse a las primeras casas, vieron a la abuela sentada en su umbral, como si los hubiera estado esperando. No preguntó nada. Solo los miró, y en sus ojos viejos brilló una luz que no venía de este mundo. Ya lo saben, ¿verdad?, dijo, con una voz que parecía tejida con hilos de viento y memoria. Mateo asintió. Nos mostraron el futuro, dijo Luca, por primera vez con voz firme. No como un sueño, sino como una responsabilidad. La abuela se levantó con esfuerzo, apoyándose en su bastón, y los condujo al centro del patio. Allí, bajo la higuera que había dado sombra a generaciones, había dibujado en la tierra el mismo símbolo que los guardianes trazaron en la arena, dos manos unidas por una raíz. Este es el nuevo juramento, dijo. No se escribe en piedra. Se vive en cada gesto. En cada palabra dicha con respeto. En cada gota de agua que se agradece. En ese momento, un murmullo llegó desde la plaza. Voces. Pasos apresurados. El alcalde apareció en la esquina, seguido por varios vecinos, con el rostro tenso. ¿Dónde estaban?, preguntó, sin hostilidad, pero con urgencia. El manantial, el agua, ha cambiado. Mateo y Luca intercambiaron una mirada. Corrieron tras él hasta el cañón. Allí, la multitud se agolpaba en silencio. Y no era por miedo. Era por asombro.
porque el agua ya no solo brotaba clara y fresca. Ahora, al caer sobre las piedras, formaba pequeños arcoíris que danzaban en el aire, y su superficie reflejaba no el cielo, sino imágenes fugaces, flores que no existían en el desierto, árboles frondosos, niños riendo junto a figuras de pelaje dorado. ¿Qué es esto?, preguntó una mujer, con la voz temblorosa. Es un mensaje, dijo Mateo, acercándose al borde. Los guardianes nos están mostrando lo que puede ser, si mantenemos el equilibrio. El alcalde lo miró fijamente. ¿Y qué debemos hacer? Antes de que Mateo pudiera responder, una voz suave, antigua y clara como el cristal, resonó no en el aire, sino en el alma de cada persona allí reunida: recordadnos no con miedo, sino con gratitud. Honrad la tierra como a una madre. Y enseñad a vuestros hijos a mirar con el corazón. Todos contuvieron el aliento. Nadie había hablado. Y sin embargo, todos lo habían oído. Luca tomó la mano de Mateo, temblando. Fue real, susurró. Siempre lo fue, respondió Mateo. La abuela se acercó entonces y, con voz quebrada por la emoción, dijo: no son espíritus lejanos. Son la voz de la tierra. Y hoy, ha vuelto a hablar. El alcalde se arrodilló junto al manantial, sumergió las manos en el agua y las alzó al cielo. Lo prometemos, dijo, con lágrimas en los ojos. No olvidaremos. Uno a uno, los habitantes del pueblo hicieron lo mismo. Y mientras el sol se alzaba en lo alto, el agua cantaba, el viento susurraba, y en lo lejos, en lo alto de las dunas, tres siluetas observaban, no como jueces, sino como hermanos. Una tarde, mientras Mateo y Luca regresaban del arroyo con cántaros llenos, se encontraron con un grupo de hombres al final del camino. Al frente estaba Tomás, el hermano mayor de don Raúl, un hombre de mirada dura y manos acostumbradas a la fuerza. Así que tú eres el que ha llenado las cabezas de mentiras, dijo, cruzándose de brazos. ¿Crees que porque el agua volvió ahora somos testigos de hadas y lobos parlantes? Mateo no retrocedió. Apretó el cántaro contra su pecho como si fuera un escudo. No son hadas, respondió, con voz serena. Y no hablan con palabras. Hablan con el viento, con el agua, con la tierra. Solo hay que saber escuchar. Escuchar. Rió Tomás, con desdén. ¿Y qué escuchaste tú, niño? ¿Qué te dieron poder? ¿Qué ahora eres el profeta del desierto? No, dijo Luca, sorprendiendo incluso a sí mismo al hablar. Escuchamos que no estamos solos. Y que si cuidamos, la tierra cuida de nosotros. Algunos de los hombres intercambiaron miradas incómodas. No todos estaban de acuerdo con Tomás, pero tampoco se atrevían a contradecirlo. Esto es peligroso, continuó Tomás, bajando la voz, pero con más intensidad. Si dejamos que esto siga, vendrán extraños. Buscarán tesoros, milagros, locuras. Y este lugar, este hogar, se perderá. No se perderá si lo protegemos con verdad, dijo Mateo. No con miedo. El miedo es lo que nos ha mantenido vivos. Gritó Tomás, acercándose un paso. Y tú, con tus historias, estás poniendo en riesgo a todos. En ese momento, la abuela apareció al final del sendero, apoyada en su bastón, pero con la espalda recta y los ojos brillantes como brasas. El miedo nos ha mantenido vivos, dijo, con voz firme, pero el amor es lo que nos hará vivir. Tomás se volvió hacia ella, con el ceño fruncido. Usted es sabia, madre. Pero esta vez se ha dejado llevar por la nostalgia. No es nostalgia, respondió ella. Es memoria. Y tú, Tomás, también la llevas dentro. Solo que la enterraste muy profundo. Hubo un silencio incómodo. El viento sopló, levantando un remolino de polvo dorado que giró entre ellos como un testigo silencioso. Si lo que dicen es verdad, dijo al fin uno de los hombres, más joven, con la voz temblorosa, ¿por qué no los vemos? ¿Por qué solo Mateo y Luca? Porque ellos no vinieron a ser vistos, respondió Mateo. Vinieron a ser sentidos. Y tú lo sentirás, el día que dejes de temer lo que no entiendes. Tomás negó con la cabeza, pero ya no con furia. Con duda. ¿Y si vuelven, qué harán? Nada, dijo Luca.
Solo caminarán. Como siempre lo han hecho. Pero ahora, sabremos que están ahí. Esa noche, en la plaza, el alcalde convocó a una asamblea. No para juzgar, sino para decidir. La tensión era palpable. Algunos pedían que se prohibiera hablar de los guardianes. Otros, que se construyera un santuario. Otros más, que se olvidara todo como si nunca hubiera ocurrido. Fue Mateo quien se levantó al centro. No necesitan santuarios, dijo, con la voz clara. Necesitan respeto. Y ustedes ya lo han dado. Con el canto. Con el agua. Con el corazón. Miró a Tomás, que estaba al fondo, con los brazos cruzados, pero ya sin ira en los ojos. No les pido que crean en lo que no ven, continuó. Solo les pido que no nieguen lo que sienten. Porque si lo niegan, volveremos a la sequía. No de agua, sino de alma. Nadie habló durante un largo rato. Solo se oía el crujido de la brasa en el brasero comunal. Finalmente, el alcalde se levantó. A partir de hoy, dijo, este pueblo no olvidará. No con templos. No con ritos forzados. Pero sí con gratitud. Cada mañana, alguien traerá agua fresca al umbral. Cada siembra comenzará con una palabra de agradecimiento. Y cada niño aprenderá que el desierto no es un enemigo, es un hogar que respira. Tomás bajó la mirada. Luego, muy despacio, asintió. Entonces, en la cuarta noche, el cielo cambió. No hubo nubes negras ni truenos. Solo un silencio profundo, más profundo que cualquier otro, seguido por un aroma, húmedo, fresco, antiguo, que se filtró por las rendijas de las puertas y envolvió el pueblo entero como un abrazo olvidado. Mateo se despertó de golpe, con el corazón latiendo como si llamara a una puerta que solo él podía oír. «Luca», gritó, corriendo a la ventana de su amigo. Luca ya estaba despierto, sentado en su cama, mirando al cielo. «¿Siente eso, verdad?», preguntó, sin voltear. «Sí», susurró Mateo. «Va a llover». En el pueblo, las luces comenzaron a encenderse. Las puertas se abrieron. La gente salió a las calles en camisones, con los rostros alzados, los ojos llenos de asombro y temor. «No ha llovido aquí en 20 años», murmuró una anciana, abrazando a su nieto. «¿Y si es una tormenta fuerte?», preguntó un hombre, con inquietud. «No será tormenta», dijo la abuela de Mateo, apareciendo en medio de la calle con su manta sobre los hombros. «Será bendición». Y entonces, como si el cielo hubiera estado esperando su permiso, la primera gota cayó. No fue fuerte. No fue violenta. Fue suave, lenta, casi reverente. Como si el agua tuviera miedo de asustar a la tierra después de tanto tiempo. Una segunda gota. Luego una tercera. Hasta que el cielo entero se deshizo en una lluvia ligera, dorada bajo la luz de la luna, que acariciaba cada piedra, cada hoja, cada rostro. La gente se arrodilló. Algunos lloraron. Otros rieron. Los niños corrieron descalzos, levantando las manos al cielo como si atraparan estrellas líquidas. Mateo y Luca caminaron hasta el centro del pueblo, donde el pozo comunitario ya comenzaba a llenarse con el agua de lluvia. Allí, de pie bajo la caricia del cielo, Mateo sintió una paz tan profunda que casi dolía. ¿Crees que ellos están viendo esto?, preguntó Luca, con la voz temblorosa por la emoción. No solo lo están viendo, respondió Mateo. Lo están cantando. En lo alto de las dunas, casi invisibles entre la neblina suave de la lluvia, 3 siluetas observaban. No se movían. No necesitaban hacerlo. Su presencia era el alma de aquella noche. De pronto, una voz, suave, antigua, tejida con viento y raíces, resonó en el corazón de Mateo, no en sus oídos. El equilibrio ha vuelto. Porque vosotros recordasteis. Las lágrimas se mezclaron con la lluvia en sus mejillas. Gracias, susurró, sin saber si hablaba a los guardianes, al cielo o a la tierra. Al día siguiente, el desierto no era el mismo. La arena brillaba con un matiz verde en los lugares donde antes solo había polvo.
Pequeños brotes asomaban entre las grietas. El aire olía a vida renovada. En la plaza, el alcalde reunió a todos de nuevo, pero esta vez no hubo dudas, ni miedos, ni divisiones. Anoche, dijo, con la voz quebrada por la emoción, el cielo nos habló. Y todos lo escuchamos. No con palabras, sino con el alma. Miró a Mateo y a Luca, y luego a la abuela. A partir de hoy, no celebraremos esta lluvia como un milagro aislado. La celebraremos como un recordatorio, que cuando cuidamos, somos cuidados. Que cuando escuchamos, somos escuchados. Esa tarde, mientras el sol volvía a asomar entre las nubes, Mateo se sentó bajo la higuera con Luca y su abuela. ¿Y ahora qué?, preguntó Luca, jugando con una hoja mojada. Ahora vivimos, respondió Mateo. Con los ojos abiertos. Con el corazón despierto. Y en lo lejos, entre las dunas bañadas por la luz del atardecer, 3 pares de ojos dorados desierto, antes árido y severo, ahora respiraba con una suavidad nueva. Las dunas lucían vetas verdes donde antes solo había arena, pequeñas flores silvestres, blancas, amarillas, violetas, asomaban tímidas entre las piedras, como si también hubieran estado esperando permiso para nacer. Pero lo más asombroso no era lo que crecía en la tierra, era lo que crecía en los corazones. Mateo lo notaba en cada mirada, en cada gesto. Los adultos ya no hablaban del desierto como un enemigo que vencer, sino como un compañero que cuidar. Los niños jugaban cerca del umbral, no con miedo, sino con curiosidad respetuosa. Y cada mañana, al amanecer, alguien, a veces su madre, a veces don Raúl, a veces incluso Tomás, caminaba hasta el círculo de piedras con un cántaro de agua fresca y lo dejaba en silencio, como ofrenda, como promesa. Fue al tercer día después de la lluvia cuando los vieron de nuevo. Mateo y Luca estaban sentados junto al arroyo, observando cómo el agua clara serpenteaba entre las rocas, cuando un silencio especial cayó sobre el valle. No era el silencio del vacío, sino el del respeto. Como si el mundo entero se inclinara. Levantaron la vista. Allí estaban. Los 3 guardianes caminaban despacio por el límite del pueblo, como si inspeccionaran cada casa, cada huerto, cada rostro. No se acercaban demasiado, pero tampoco se escondían. Se movían con una gracia antigua, como sombras hechas de luz y viento. ¿Crees que nos ven?, preguntó Luca, con la voz apenas un hilo. No solo nos ven, respondió Mateo. Nos reconocen. Uno de los niños más.